Hoy hablaremos de la Edad Moderna. Podría ser la edad moderna, ¿correcto? La edad moderna. Profesor, ¿qué es esto de la edad moderna? Bueno, pongámonos en contexto, como suelo indicar, ¿sí? Hay que ponernos en contexto, jóvenes. Primer contexto, primera idea importante y clave. Muchachos, ustedes saben perfectamente, lo venimos trabajando desde hace ya varios meses, bueno, un mes, un poco más, ¿sí? Venimos explicando de que la historia universal, muy bien, la historia universal se divide en 4 grandes edades, tú lo sabes muy bien, ¿verdad? 4 grandes edades. Tenemos a la edad antigua, en donde encontramos a Egipto y Mesopotamia, Grecia, Roma, los hemos estudiado. Luego viene la Edad Media, que de hecho nos venimos de allí, ¿verdad? La Edad Media, una etapa oscura, una etapa llamada también el oscurantismo, en donde encontraremos grandes acontecimientos también como por ejemplo el feudalismo, los reinos bárbaros, el imperio carolingio, al imperio bizantino, con su capital Constantinopla siendo destruida, ¿correcto? Entre tantas otras cosas más. Todo eso lo vamos a encontrar en la época media y en la Edad Media y también a las cruzadas, el resurgimiento de las ciudades, ¿verdad? Entonces todo eso acontece en la Edad Media, pero hay un pequeño problema con la Edad Media, amigos. Un pequeño problema, algo que tenemos que esclarecer de una vez por todas, con todo. Profe, ¿qué pasó con la Edad Media? Bueno, en la Edad Media, como sabes, como seguramente recordarás, la institución que alcanzó el máximo poder, que alcanzó la principal, que era protagonista pues de la Edad Media fue la Iglesia Católica. Tú lo sabes, te expliqué del inmenso poder que había acumulado la Iglesia Católica durante esta etapa, el inmenso, gigantesco poder, claro que sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se había apropiado cerca de la cuarta parte, de todas las tierras de Europa. Tenía poder económico, poder político, poder religioso. Ellos controlaban y dominaban la opinión de la sociedad, la opinión pública. La religión, la doctrina cristiana católica, se encontraba en todos los aspectos de la sociedad humana. Fue la época dorada de los papas y de la Iglesia. Fue un continente literalmente gobernado por la religión católica. Y las cosas no resultaron tan bien. Hubo mucho retraso. Lamentablemente, jóvenes en un mundo dominado por la Iglesia Católica, por la doctrina cristiana católica, caramba, la ciencia estará vetada. La ciencia será vetada. La ciencia, el progreso, la investigación científica estará prohibida. Prohibida, jóvenes. ¿Sí? Se considera la ciencia como un arte del maligno, de Satanás, ¿verdad? Una cosa realmente triste, muy triste, jóvenes. La ciencia de ninguna manera es algo malo, ¿no? Pero era la postura de ese tiempo, pues, ¿correcto? Lo único que pudo sobrevivir, ¿verdad? De alguna manera, aunque no tan bien, fue la filosofía. La filosofía, que está relacionado con el tema del día de hoy. ¿Por qué la filosofía? Porque, claro que no es del todo una filosofía. ¿Por qué razón, señores? Porque seguramente lo habrás visto ya en el curso de filosofía, pero durante la Edad Media, que es la edad anterior a la que vamos a estudiar hoy día, durante la Edad Media, la filosofía se convirtió en una sierva de la religión. Y eso lo dicen los mismos filósofos. Una sierva. Por eso hay mucha crítica y se dice de que la filosofía medieval no era filosofía. Era cualquier cosa menos filosofía. ¿Por qué? Porque, amigos, la filosofía ante todo es una actividad que se practica en la más total de las libertades. A la filosofía no le puedes poner límites, no le puedes poner cánones, no le puedes poner condición, no la puedes condicionar. Cuando tú condicionas a la filosofía dejó de ser filosofía. Es libertad ante todo, libertad de reflexión, de crítica. Si tú le robas eso a la filosofía, ya no es filosofía. Y ocurre que durante la época medieval la filosofía se aceptaba, pero sumamente limitada. Estaba mutilada la filosofía porque estaba al servicio de la iglesia, de la religión, al servicio de la teología. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque, jóvenes, luego de casi mil años de dominio católico, la población europea está cansada, está muy agotada. El arte, la literatura, la filosofía, el trabajo, la economía, todo gira en torno a la religión. Absolutamente todo. El poder de los papas es vasto, pero luego de tanto tiempo, amigos, la gente simplemente se cansó, simplemente se hartó.
¿De acuerdo? Y además van a acontecer acá una serie de sucesos que literalmente pues van a comenzar a estimular el pensamiento de los europeos, que ya se quieren liberar de esta mano dura, rigurosa, terrible, intolerante de la Iglesia Católica. Muy bien, darán lugar, por ejemplo, el descubrimiento de América. Alucinante, muy bien, claro que eso viene un poco después. Muy bien, dará lugar, por ejemplo, nuevas corrientes de pensamiento, el invento de la imprenta, entre tantas otras cositas más que van a comenzar a estimular el pensamiento de las personas. Entre ellos, jóvenes, cabría preguntarse lo siguiente, ¿no? ¿Cuál fue ese campo del conocimiento que por primera vez se libera? Se va a liberar de la influencia católica. ¿Sabes quién fue? La filosofía. Los filósofos. Ellos fueron los primeros que se van a liberar de la influencia católica, y por eso la filosofía es hermosa, porque la filosofía, ante todo, jóvenes, es rebeldía. No una rebeldía negativa, no me malinterpretes, sino que es una rebeldía en contra de la imposición, en contra de los enemigos de la libertad. Y ahí apareció pues este maravilloso hombre llamado Francisco Petrarca. Francisco Petrarca. Profesor, ¿y quién fue Francisco Petrarca? Sencillo. Francisco Petrarca, jóvenes, fue un muchacho, muy bien, bueno, acá lamentablemente no te coloqué todas las características, pero te cuento eso en todo caso. Mira, Francisco Petrarca inició un movimiento maravilloso, mira acá, denominado el humanismo. Profesor, ¿el humanismo qué es eso? El humanismo fue una corriente filosófica radicalmente distinta a la filosofía católica. Profesor, ¿y cómo se llamaba la filosofía católica? Se llamaba la escolástica. La escolástica. La escolástica era la filosofía que había planteado la Iglesia Católica y que enseñaba, pues, a sus sacerdotes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál será la gran diferencia entre la escolástica? Acá te dejo la E, muy de escolástica. ¿Cuál fue la diferencia entre la escolástica y el humanismo? La H de humanismo. La gran diferencia es, jóvenes, de que en la escolástica, ¿sabes tú quién es el centro de todo? El centro del universo, el centro de la filosofía, del pensamiento y del hombre, es Dios. Dios. Dios es el punto de partida de todo. En la escolástica no se discute la existencia de Dios. Dios existe y punto. Lo único que tiene que hacer la filosofía es explicar la existencia de Dios, pero Dios existe. ¿Viste? Dios es el centro de todo. Todo gira en torno a Él. ¿Bacán? Pero luego viene Francisco Petrarca, este héroe del conocimiento, de la libertad, y dice, no, yo voy a iniciar una nueva forma de pensar llamado el humanismo, en donde el centro de todo ya no será Dios, sino que el centro de todo será el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer, el hombre como dueño de su destino. ¿Te has dado cuenta? Entonces, si te das cuenta, son formas de pensar radicalmente distintas, amigos. En el humanismo, Dios será desplazado por la figura del ser humano. No estoy diciendo de que el humanismo no creen en Dios, creen en Dios, son gente creyente. Petrarca era un creyente en Dios. Pero él dice, muy bien, Dios está allí, bacán, pero yo estoy acá en la tierra. Y quien hará mi destino, quien decidirá mi destino, mi camino, soy yo mismo. Yo hago mi camino, yo hago mi destino. Yo tengo libre albedrío. ¿Entiendes? Entonces, ese es el humanismo, jóvenes. Dios será reemplazado por el hombre como dueño de su propio destino, como dueño de su propio devenir. Muy bien, y también como hombre responsable del futuro del mundo. ¿Te has dado cuenta? Otra diferencia es de que en la escolástica, ¿qué decían los escolásticos? ¿Qué decían los filósofos escolásticos? Afirmaban de que la única vía para llegar a la verdad, la única vía para llegar a Dios, porque para ellos Dios es la verdad, la única vía para llegar a la verdad es mediante la fe. La fe. La fe es el único camino para alcanzar la verdad. En cambio, viene Petrarca y dice, no, la única forma de alcanzar la verdad, si es que existe alguna verdad, dice Petrarca, es la razón. Y esta palabrita es hermosa, jóvenes, la razón. Acuérdate que la filosofía es ante todo, señores, razón, es racionalidad. La filosofía es la explicación. ¿Qué busca? Busca explicar todo, pero a través de la razón.
No le puedes robar a la filosofía la razón. Si le robas la razón, dejó de ser filosofía. Bien, entonces mira aquí otro cambio, ¿de acuerdo? Entre la escolástica y el humanismo. La fe será reemplazada por la razón. Muy bien, entonces ese será el gran cambio, el gran salto de este pensamiento. Y gracias a esta forma de pensar, amigos, gracias a esta forma de pensar, nuevas puertas, ¿qué te digo? Se van a abrir nuevas puertas para el conocimiento humano. Y así los hombres y las mujeres europeos van a comenzar a liberarse poco a poco de la influencia católica, que tratará de detener este movimiento, pero no podrá. No podrá, señores, no podrá. ¿De acuerdo? No podrá hacerlo. Entonces, ahí tienes tú al humanismo, ¿correcto? Entonces, definición. ¿Qué vendría a ser el humanismo? El humanismo vendría a ser una renovación de la filosofía. Una renovación filosófica. Ahí tienes. Eso es el humanismo, jóvenes. ¿De acuerdo? Y el humanismo fue el punto de partida de una nueva edad. Una nueva edad en la que los hombres y las mujeres ahora buscan libertad. ¿Cómo se llamará esta nueva edad? La edad moderna. La edad moderna. La edad moderna que comenzará en el año de, acá lo tienes, en el año de 1453 y que se extiende hasta la Revolución Francesa en 1789. Esto fue, señores, señoras, la edad moderna. ¿Y cómo comenzó? Con el humanismo. ¿De acuerdo? No te olvides, por favor. Si te preguntan a ti, ¿quién es el padre del humanismo? Respuesta, Francisco Petrarca. Francisco Petrarca tenía una obra llamada Cancionero. Cancionero, si quieres, ¿no? Lo tienes ahí, ¿no? Para que lo notes. Cancionero. Francisco Petrarca, el padre del humanismo. Dato importante. Ahora, una vez que el humanismo abre las puertas, abre la caja de Pandora, señores, habrá una revolución, jóvenes. Una revolución intelectual, cultural, artística. ¿Bien? Así que, al ser el humanismo, ser la filosofía, la primera en liberarse de la influencia católica, ¿sabes tú quién fue el segundo aspecto que se va a liberar de la Iglesia Católica? Ya no fue la filosofía fue el primero. Ellos inauguraron. El segundo será, ¿sabes qué? El arte. El arte, señores, el arte. El arte es maravilloso. El arte es, sería un rasgo que diferencia al ser humano de otras especies, de otros organismos vivos, es el arte. ¿Sí? El arte, porque, jóvenes, un chimpancé no hace arte, un delfín tampoco, no tiene sentido artístico. Nosotros sí, nosotros sí. Así que el arte tenía que estar acá presente. El arte también, al igual que la filosofía, había estado cautiva durante toda la época medieval. ¿Cómo que cautiva? Habían artistas en la época medieval, sin duda, pero todos esos artistas estaban limitados ¿a qué? A pintar, a esculpir y a construir de acuerdo a los cánones de la Iglesia Católica. O sea, temática religiosa. Angelitos, curas, santos, etcétera, coronaciones, papas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los artistas no eran libres, al igual que la filosofía no era libre, pero acá lo harán. Y a esa, así como el humanismo es una renovación filosófica, entonces, si el humanismo es una renovación filosófica, muy bien, habrá también aquí una renovación artística. Una renovación artística. ¿Y cómo se llamará a esta renovación artística? Se le llamará el Renacimiento. El Renacimiento. Ahí lo tienes. Este será este segundo momento en la Edad Moderna, el Renacimiento. ¿De quién pasamos a comentar exactamente ahora? Ahora sí cambiamos de diapositiva, ¿de acuerdo? Muy bien, definición del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento mucho más grande que el humanismo, por eso merece ser estudiado acá con más detalle. Mira, ¿qué es el Renacimiento? Como puedes ver en la pantalla, el Renacimiento vendría a ser, como su propio nombre lo dice, renacer. Es un renacer. Es una renovación artística y cultural. Ahí lo tienes. E intelectual hay que agregar. Una renovación artística, cultural e intelectual. ¿De acuerdo, muchachos? Y fue una explosión. Fue una explosión de talentos y genios, jóvenes. Es como que si la humanidad, los artistas, estuvieran aguantados por 1000 años, ¿no? Por culpa de la Iglesia Católica. Estaban ahí aguantados y de pronto, ¡zas!, estallan. Una explosión de talento y arte como nunca se había visto antes.
¿De acuerdo? El Renacimiento. Aquí encontraremos pues a grandes artistas, escritores, literatos, como por ejemplo, el más conocido de todos, señores, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Si tú creíste, viejo, si tú creíste que Leonardo da Vinci solamente era un triste pintor, te equivocas. Da Vinci era un tipo que nace una vez cada 1000 años. Era un genio. Era artista, era ingeniero, era inventor. Inventor, jóvenes, inventor. Ese hombre estaba tan adelantado a su época que ya había hecho el diseño de lo que era un helicóptero. Un helicóptero. Pero la tecnología de su tiempo no lo limitaba. Lo limitaba. Pero él ya lo había diseñado. Tenía ahí diseños. Y así como eso tenía un montón. Tenía cerca de 100 inventos de él, de Leonardo da Vinci. Aparte era pintor, un pintor extraordinario. La Última Cena, la Gioconda, llamada también la Mona Lisa. Muy bien. Entonces, jóvenes, es impresionante. Correcto, es realmente maravilloso el Renacimiento. Encontramos a Leonardo da Vinci, encontramos a Rafael, encontramos también a Buonarroti, a Donatello. Muy bien. Encontramos también a Miguel Ángel Buonarroti, escultores, arquitectos, pintores, inventores. Entonces, como puedes ver, es una explosión de talentos. Por otra parte, encontramos también de que aparecen grandes escritores, Dante Alighieri con la Divina Comedia, Tomás Moro con Utopía. ¿Te das cuenta? Aparece también allí Giovanni Boccaccio con esta obra maravillosa llamada El Decamerón. El Decamerón. Aparece también en el campo de la filosofía, también. Aparece Descartes, wow, Descartes con el racionalismo, con su famoso método del discurso. Entonces, jóvenes, como puedes fijarte, es una efervescencia artística, cultural e intelectual. Eso fue el Renacimiento. Fue un renacer del intelecto, del espíritu, de la cultura humana. Luego de tantos años de estar contenida, explota aquí. Eso fue el Renacimiento. Fue maravilloso. Y dio lugar entre el siglo XV y el siglo, acá lo tenemos, perdón, y el siglo, ahí está, XVII. ¿Sí? Fue también la época de los grandes descubrimientos geográficos. Aquí, durante este contexto, dio lugar al descubrimiento de América. Dio el invento ahora que la ciencia está libre, también libre, jóvenes, caramba, la ciencia también progresa y alguien inventa lo que es la imprenta. La imprenta lo cambió todo, porque antes, si tú hacías un libro, ya tenías una copia, y ese libro era la única copia que existía. Si tú querías sacarle un duplicado, tenías que hacerlo a mano, enterito. Pasar un libro de 500 hojas, pasarlo a mano. ¿Te das cuenta? Era tranca. Tener libros en esa época, antes del invento de la imprenta, era un lujo. Era un lujo que muy pocas personas se permitían. Pero con la invención de la imprenta, muy bien, los libros se comienzan a multiplicar y el conocimiento se comienza a expandir. Jóvenes, el conocimiento es poder. Una población ignorante, una población sin conocimiento es una población que es fácil de someter. Mira la Edad Media. Por eso, si es que existe un dueño del mundo, si existe un sistema en el mundo, dueños en el mundo, ellos nos quieren ignorantes. Y nos dan información que solamente les conviene. Por eso, a informarse, jóvenes. Lee, abre los ojos, conoce el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienes. Eso fue el Renacimiento, muchachones, ¿correcto? Entonces, ahí tienes tú. El Renacimiento es también considerado como una época de transición entre la época medieval y la Edad Media y la Edad Moderna, pero realmente se encuentra dentro de lo que es la época, mejor dicho, la Edad Moderna. Muy bien, características del Renacimiento. Primera característica, un antropocentrismo sencillo. Lo que te dije hace un rato, mira la primera diapositiva, ¿no? Mira, el humanismo lo había iniciado. El humanismo, que fue el primer momento, dijo, no, ahora el centro es el hombre, y la razón es la luz por la cual el hombre se guía, el hombre, muy bien, ¿sí? La religión y su Dios queda desplazado. No es que se vuelvan ateos, insisto, no, eran gente creyente, muchachos, solamente que ya, pues, se liberaron un poco de su influencia. Era ya invasiva la influencia de la Iglesia Católica, invasiva. No te dejaba desarrollar. Acá, en cambio, tendrás más voluntad, tendrás más libertad. ¿De acuerdo? Entonces, un antropocentrismo en el sentido de que ahora el hombre y la mujer ocupan el centro de la cultura. Ya no es Dios, ya no es la religión, ya no es la iglesia,
es el ser humano. ¿Listo? Siguiente característica, racionalismo. Eso ya lo habíamos explicado. Muy bien, la fe será reemplazada por la razón en la búsqueda del conocimiento. Oye, la gente seguirá teniendo fe, bacán, como hasta el día de hoy. ¿Listo? Pero eso no significa de que yo, pues, caramba, para curarme de una enfermedad de la gripe, no voy a orar, pues, no, mejor voy a la farmacia, me compro mis pastillas y me curo. Simple, ¿viste? Entonces, eso es usar la razón, señores. ¿Correcto? Siguiente, individualismo, correcto, muy bien. Se refiere, jóvenes, a que ahora el individuo cobra importancia. Y para eso, jóvenes, la educación es fundamental. La educación, jóvenes. Estos hombres ya lo habían visto. Estos hombres del Renacimiento, estos renacentistas, ya lo habían visto. Ya habían resuelto el problema del mundo, jóvenes. El problema del mundo tiene solución. Tiene solución. ¿Qué es? La educación. Es la educación, jóvenes. El problema del Perú, el problema de Estados Unidos, de Irak, de Afganistán, de Palestina, de Israel, es la educación. Muy bien, educar generaciones totalmente renovadas. Juventudes con un pensamiento totalmente global, lejos de nacionalismos y de odios y de intolerancias y de separación. Atrás eso. Una educación futurista, una educación, jóvenes, evolucionada, es una educación universal. Muy bien, pero lamentablemente es poco complicada la tarea. Pero nosotros como docentes tenemos ese deber, pues, tenemos ese deber, ¿no? Yo no soy profesor de carrera, pero me dedico a la docencia, así que creo que el deber del docente no es simplemente transmitir información. Eso es muy sofista, si es que es filosofía, poco de filosofía. Eso es muy sofista. Una información en donde solamente se te educa, no se te educa, el colegio no se ha convertido en centro educativo, es un centro de información. Se te da la información necesaria para que ingreses a la universidad y punto, se acabó. Eso no es así. Muy bien, te has convertido, o el sistema te han convertido a ti como estudiante en un depósito de información. Lo que necesitas lo usas, lo que no lo desechas, ¿sí? Pero eso no es, jóvenes. La educación consiste en algo mucho más profundo, pero evidentemente no vamos a comentarlo aquí. No es el momento, pero jóvenes, la educación es la respuesta. Es la respuesta al problema del mundo, ¿sí? Entonces, estos hombres ya lo habían visto y por eso entendieron de que la educación era fundamental, era clave para el desarrollo de una sociedad sana, igualitaria, más progresista. Y por eso la educación cobró importancia. Antes la educación, jóvenes, era un privilegio, ¿sabías eso? Deberías tú flaco, sobre todo tú flacas, deberían estar agradecidas de vivir en este tiempo porque hace 100 años en el Perú las mujercitas, las damas, no tenían derecho a la educación. Y si lo tenían era por gusto. Los padres decían, ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar, hijita, si al final te vas a casar, vas a estar ahí ama de casa? Literalmente, jóvenes. Era muy duro para el... Si fue duro para el hombre, imagínate para las mujeres. Entonces, la educación, jóvenes. Estos hombres entendieron de que la educación era la única llave para un mundo mejor, para la solución de los problemas, el estudio, la investigación, la educación, señores. Y por eso la educación se comienza a fomentar. Muy bien, se comienza a fomentar. Antes de ello, la educación era un privilegio, jóvenes. Igual en el virreinato del Perú, igualito, jóvenes. Incluso en la República, los indios no tenían acceso a la educación. ¿Para qué? Si solo son indios. Poco a poco se fue democratizando ello, pero es un problema que es algo que nos enseña la historia, pues, jóvenes. La educación es fundamental. ¿De acuerdo? Yo y todos nosotros deberíamos ser agradecidos de tener hoy en día una educación mucho más accesible. No completa, no total, hay que decirlo, sí, no es total. Sí, pero tenemos acceso, jóvenes, y eso es suficiente. Deberías de aprovecharlo. Bien, entonces ahí lo tienes. Siguiente, ¿cuál es el objetivo de los artistas del Renacimiento, de los intelectuales del Renacimiento? Es revalorar, rescatar del olvido aquel maravilloso arte grecorromano. Claro, pues, hombre, por supuesto que sí. El arte grecorromano, acuérdate, tan bellísimo y hermoso como era. Muy bien, acá se lo va a renovar. ¿Listo? Reflexionar, sí, sin duda. La reflexión, señores. Es un punto importante que tocó la profesora Karina. Jóvenes, la educación no consiste en informar, consiste en reflexionar. Ese es el objetivo de la educación. Que tú reflexiones, viejo. Cuestiones.
cuestiona, reflexiona, filosofa. No es difícil. Bien, pero necesitas voluntad. En fin, entonces ahí tienes tú lo que vendría a ser el objetivo del Renacimiento. Muy bien, vendría a ser una revaloración, ¿correcto? Una revaloración del antiguo arte grecorromano. Rescatar ese espíritu apasionado de los griegos y de los romanos, sobre todo de los griegos, ¿acuerdan? Hablamos de Grecia. Ese amor que tenían por el conocimiento, por el arte, ¿verdad? Muy bien, estos hombres quieren imitar ese sentimiento. Y lo harán, jóvenes. Lo harán muy bien. ¿Sí? Así que nosotros como peruanos también podríamos hacer lo mismo. ¿Acaso es tan difícil? Muchas veces nos hemos creído el cuento de que somos un país tercermundista y que somos inferiores a los europeos, pero eso solo es una creencia absurda que no tiene ningún soporte. Si tuviéramos la voluntad, amigos, crearíamos música, seríamos artistas, seríamos pintores, crearíamos nuevas corrientes literarias, artísticas, pero nos falta voluntad. Y sobre todo, fe en nosotros mismos como pueblo, pero yo sé que algún día lo vamos a lograr. De hecho, estoy seguro que falta poco, ¿sí? En fin, entonces ahí lo tenemos. Ahí en pantalla pueden ver ustedes un cuadro alucinante. Es un español llamado, ¿cómo se llama este flaquito? No me acuerdo su nombre, es un poco tranca, ¿ya? Renacentista, pues. Algo con Sualdo, Jesualdo, Romualdo, no sé, una vaina. Pero esta pintura fue polémica. Es una pintura gigantesca. Lo que te he puesto en la pantalla solo es un pequeño fragmento de la pintura general, en donde encontramos algunos elementos religiosos que rayan, o sea, que son incluso hasta ofensivos, ¿no? Para la Iglesia Católica. Mira acá, por ejemplo, hay una rebeldía, pues, en contra del sistema. Mira, acá puedes ver a un cerdo con el hábito de una monja. A un cerdo, ¿no? O sea, si este patita pintaba este cuadro en la época medieval, el pata ya lo hubieran quemado vivo, previa tortura, muy bien, por hereje, por pagano, por ¿cómo se dice eso? Tiene cuando tú faltas el respeto por sacrilegio, ¿no? Un sacrilegio, ¿no? Claro que sí, ahí lo tienes. Muy bien, pero ahora este nuevo movimiento, la época moderna, el Renacimiento, te permite a ti tener una mayor expresión, señores. Un artista ante todo es un expresador. Expresas, tienes la necesidad de expresar, ¿sí? Y estos hombres, ahora que tienen una mayor libertad, se podrán expresar libremente en el cuadro que ves en la imagen. Es un cuadro bastante tétrico, ¿no? Mira, acá ves a una especie de ser pájaro que está comiéndose un ser humano y está botando un huevo, ¿no? Una cosa así, pero alucinante. O sea, son motivos muy irreverentes, imágenes irreverentes que tal vez en la época, no tal vez, que en la época medieval sin duda no se hubiera permitido, ¿viste? Entonces, jóvenes, ante todo el gran mensaje que nos deja esto es la libertad. Protege y cuida, atesora tu libertad de expresión. Evidentemente, sin faltar el respeto, jóvenes, todo tiene un límite, evidentemente, ¿no? Pero exprésate sin faltar el respeto. Sé libre y nunca permites que nadie aplaste esa libertad. Es lo único que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tienes. Sí, pasemos al siguiente punto, representantes. Como te dije, ahí encontramos pues algunos de los grandes pintores, correcto, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Donatello, que son los principales, pero hay otros artistas también intelectuales, como por ejemplo te dije, Tomás Moro, Dante Alighieri, el propio Descartes, muy bien. También hay este patita llamado, tiene su nombre, bueno, ahorita se me viene a la cabeza. Hay varios intelectuales y artistas, muy bien, que Giovanni Boccaccio, correcto, que van a resaltar, van a destacar pues en la época del Renacimiento. Jóvenes, habrá un tercer momento. Mira, revisemos la diapositiva primera. La época moderna tiene tres grandes momentos. Bueno, cuatro si somos, a ver, un poco rigurosos. 4 grandes momentos tiene la edad moderna. El primero fue el humanismo, te lo expliqué, ¿sí? Con Francisco Petrarca. El segundo momento es el Renacimiento, una renovación artística, intelectual, cultural. Pero habrá un tercer momento, que de los 3 es el más impactante, que vendría a ser la famosísima Ilustración. Claro, pues, ahí tienen a la Ilustración, amigos. Muy bien, ahí tienes tú a la Ilustración. ¿Correcto? El humanismo, el Renacimiento y la Ilustración. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cuál vendría a ser acá la diferencia? Bueno, la Ilustración, jóvenes, a diferencia del humanismo y el Renacimiento,
Ilustración será una renovación ¿de qué tipo? Mira, resumamos. Humanismo, renovación filosófica. Renacimiento, renovación artística. ¿Qué será la Ilustración? Será una renovación total. Una renovación ya no solo filosófica, ya no solo artística ni cultural, sino también una renovación educativa, social, económica, política, filosófica, religiosa y todos los aspectos posibles que puedas imaginar. Muy bien, fue una renovación total, señores, mucho más completa, ¿de acuerdo? Fue un movimiento mucho más completo que los anteriores, pero sobre todo fue una renovación en el aspecto político y social. Ojo, no digo que solamente aquí, fue en general, pero destaca sobre todo la renovación política y social, destaca. ¿Sí? Ahí lo tienes. Muy bien, profe, ¿pero qué es? ¿Dónde se originó? ¿Qué pasó? ¿En qué consistió? ¿Representante? Etcétera. Acá arrancamos. Miren, clase. La Ilustración, señores, dará lugar en el siglo XVIII. Acá lo voy a dejar con la plumita. Sí, mira, acá está. Estamos en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes, el siglo XVIII. Acá. Muy bien. Por eso, al siglo XVIII, gracias a la Ilustración, al siglo XVIII se le conoce con otro nombre. También lo van a llamar el siglo de las luces, el siglo de las nuevas ideas. También lo van a llamar el siglo de la razón. Así lo van a llamar a la Ilustración, ¿de acuerdo? Así lo van a llamar a la Ilustración, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes bien clarito. El siglo XVIII, grande siglo XVIII, acá. ¿Listo? Es un movimiento cultural general que va a nacer ¿en dónde? Nació en Inglaterra. Nació en Inglaterra, ¿por qué? Porque el padre de la Ilustración fue un inglés llamado John Locke. John Locke. Seguramente conoces el nombre, se te hace familiar. John Locke. John Locke se escribe, ahí está, John Locke. Él es el padre de la Ilustración, y era inglés. Por eso la Ilustración se originó ¿en dónde? En Inglaterra. Pero, acá hay un pero. Si bien es cierto que la Ilustración se desarrolló en Inglaterra, se originó, quiero decir, en Inglaterra, donde más va a impactar, donde más va a prosperar, ¿será en dónde? En Francia. Por esa razón acá te estoy dejando bien clarito, mira. La Ilustración nacerá en Inglaterra, pero ¿dónde se va a desarrollar más? En Francia. Dato importante, ¿de acuerdo? De hecho, los representantes más ilustres de este movimiento serán franceses, jóvenes, serán franceses. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, como ya te voy a explicar en un momento. Características de la Ilustración. Bueno, no es muy diferente, no es muy distinta. Las características de la Ilustración no son muy diferentes a la del humanismo y a la del Renacimiento. Por ejemplo, acá tenemos de que, mira, como te dije, la razón. Se le da mayor importancia a la razón y el hombre es el centro del universo. Lo que habíamos explicado previamente. Lo sabes. Siguiente, señores. La fe será reemplazada por la razón. Ya está, también lo sabes. Pero sobre todo, señores, muy bien, encontramos acá una característica más. Y es de que la Ilustración, escucha esto, clase, miren, esto no es en la diapositiva. Es de que, ¿qué busca la Ilustración, señores? ¿Qué pretende? ¿Sabes qué es lo que busca la Ilustración? Acá lo dejo. Esto no está en la diapositiva, así que escúchame. El gran objetivo de la Ilustración, ¿sabes cuál será? Será el de cambiar totalmente la forma de gobierno. Cambiar la forma de gobierno y cambiar a la sociedad. Por eso te dije en un principio de que la Ilustración ante todo fue una renovación política y social. Sobre todo, fue total, pero sobre todo político. ¿Por qué? Te cuento. Es que, muchachos, ¿saben ustedes cómo era la sociedad en aquellos tiempos allá en Europa? Era terrible, mi gente, era terrible. Muy bien, te voy a explicar. En ese tiempo, la sociedad europea estaba gobernada por los grandes reyes. Era la época dorada de los grandes reyes, reyes poderosos, reyes que tenían el poder absoluto sobre el pueblo, literalmente. Cada vez que un rey, señores, cada vez que un rey tiene el poder absoluto sobre un pueblo, ¿sabes cómo se le llama a ese sistema de gobierno? A un sistema de gobierno en donde el rey, el monarca, tiene el poder total sobre su pueblo, se le va a llamar una monarquía absolutista. Una monarquía absolutista. Profesor, ¿qué es una monarquía absolutista? Una monarquía absolutista es cuando el rey reúne todos los poderes en su persona. El rey
muy bien, tiene el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo en su persona. El rey hace las leyes, el rey ejecuta las leyes y castiga a quien no cumple las leyes. ¿Te has dado cuenta? Entonces el rey es el amo de la ley. Lo que él dice se tiene que cumplir. Aunque sea injusto, aunque no te guste, igual. En una monarquía absolutista no existen derechos. No existe constitución política. Eso es un sueño, no existe. No hay, es algo inexistente. No hay constitución política, no hay derechos, no hay deberes, no hay libertades. Acá no hay nada de eso. Acá solamente existe la voluntad del rey y punto. Eso es una monarquía absolutista. ¿De acuerdo? Y en ese tiempo, pues jóvenes, en todos los grandes países de Europa, en todos, habían monarquías absolutistas. Monarcas absolutistas que gobernaban de la manera más despótica, tiránica y abusiva muchas veces. ¿Correcto? Entonces, ahí lo tienes. Bien. Por tanto, estos hombres de la ilustración, estos ilustrados, lo que buscan es cambiar ese sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque es totalmente injusto, pues clase. En una sociedad gobernada por el rey, encontramos a unas jerarquías totalmente abusivas. ¿Por qué? Mira, te explico. Había una jerarquía social, en donde en la pirámide, en la punta de la cima de la pirámide, ¿quién estaba? Estaba la realeza. ¿Quién es la realeza? El rey y su corte. El rey y la nobleza, que vivían bien. Castillos, banquetes, vinos, gozaban de todos los beneficios del poder, gobernaban, tenían riqueza, vivían de lo mejor como rey, pequeños reyes. El rey y su corte vivían muy bien, ¿de acuerdo? Por debajo de la realeza encontramos al clero, como siempre el clero de la iglesia católica, que también vivían como reyes, tenían poder, influencia sobre el pueblo, no trabajan, no pagan impuestos, el rey tampoco y su gente tampoco trabajan, tampoco pagan impuestos, ellos solamente gozan de todo. Profe, ¿y quién trabaja? ¿Quién paga el impuesto? ¿Quién hace todo el trabajo duro? El pueblo. El pueblo que se encuentra en la base de la pirámide social. ¿De acuerdo? Entonces, estos ilustrados son gente del pueblo. Gente del pueblo que viven a la sombra, explotados, aplastados por el clero y por la realeza, y quieren cambiar ese sistema. Quieren modificar ese sistema. Entonces, jóvenes, eso es lo que buscan los ilustrados. Cambiar la forma de gobierno y también cambiar la sociedad. Quieren una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que pretenden los ilustrados. Como vamos a fijarnos acá en lo que son los representantes. A ver, representantes principales, lo ves en la pantalla, encontramos estos tres que son lo máximo. Encontramos a Montesquieu en el centro, a la izquierda al gran Voltaire, y a la derecha lo encontraremos al más importante de estos ilustrados, el gran Rousseau. El gran Juan Jacobo Rousseau. Por ejemplo, diferencias, o mejor dicho, características, ya, rapidito. Primera característica, jóvenes, Montesquieu. Montesquieu fue uno de los más connotados. ¿Por qué? Porque a Montesquieu, jóvenes, este hombre, en una de sus obras más magistrales escritas por él, una obra llamada El espíritu de las leyes, mira acá está, ¿ahí lo tienes? ¿Qué pasó aquí? En el espíritu de las leyes, señores, Montesquieu, muy bien, nos va a plantear algo alucinante. Algo que hasta el día de hoy todos los, bueno, no todos, no quiero exagerar, pero algo que hoy en día en el mundo moderno, contemporáneo, quiero decir contemporáneo, prácticamente todos los países utilizan. Y lo inventó él. ¿De qué estoy hablando, profesor? De la división de poderes. ¿En qué momento, jóvenes? Tú sabes de que el Perú tiene tres poderes: el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Como tantos otros países del mundo, ¿verdad? Tres poderes, bacán. ¿Sí? Pregunta, ¿sabes tú quién inventó ese sistema? Este flaco, Montesquieu. Esa idea de dividir el poder salió de su cabeza, de la cabeza de este hombre, y lo plasmó en su obra El espíritu de las leyes. Muy bien. Fue algo tan novedoso, señores, que todos los demás políticos y pensadores políticos que vienen después adoptaron este sistema porque es bastante equilibrado. Muy bien. Entonces, ahí tienes tú la obra de Montesquieu, ¿correcto? Ahora, la obra de Montesquieu, sí, se llama El espíritu de las leyes, pero la pregunta es ahora, profesor, muy bien, comprendí eso, pero dígame usted, ¿qué sistema de gobierno plantea Montesquieu? Me explico. Te dije hace un rato
de que la forma de gobierno que existe en Europa es la famosa monarquía, acá te lo dejo, mira acá, está, la monarquía absolutista. El poder absoluto lo tiene el rey. Monarquía absolutista. Bacán, listo, ya está. Bien, ahí lo tienes. Muy bien. Ahora, ¿qué dice Montesquieu? Montesquieu pues que dice, muy bien, yo propongo acá en mi obra El espíritu de las leyes que dividamos el poder, pero también propongo, porque jóvenes de lo que se trata aquí es aportar, no solamente criticar. Y Montesquieu dice, yo propongo una nueva forma de gobierno, dice. Una nueva forma de gobierno. Profe, ¿y cuál es esa nueva forma de gobierno que plantea Montesquieu? Esa forma de gobierno que este caballero plantea es una, escucha esto, ¿eh? Una monarquía constitucional. Profesor, ¿qué es eso? Te explico. Constitucional. Profesor, ¿qué es esto de acá? Te explico, mire. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absolutista y una monarquía constitucional? La diferencia es la siguiente. En la monarquía absolutista, el rey, el soberano, tiene el poder absoluto, tiene el poder total. Nadie está por encima de él. Acá, ya está, listo, paja. Muy bien, ya acá. No hay constitución política, el rey gobierna como quiere, nadie está por encima del rey, al rey nadie lo puede condenar, nadie lo puede juzgar, es intocable. Eso es una monarquía absolutista. Pero ¿qué pasa? Entonces, como te contaba, eso vendría a ser una monarquía absolutista. Ahora, ¿qué es una monarquía constitucional simple? En la monarquía constitucional, señores, encontramos a un rey, también encontramos a un rey. El rey no ha desaparecido, sigue gobernando. El rey sigue gobernando sobre un país, pero con unos pequeños ajustes. ¿Cuál es acá el ajuste? De que ahora el rey, por más que tenga corona, trono y cetro, el rey ya no hace lo que quiere. El rey ya no tiene el poder absoluto. ¿Por qué? Porque en una monarquía constitucional, analiza esa palabrita, constitucional, señores, en una monarquía constitucional, el rey, muy bien, se tiene que regir por una constitución política. Esa es la gran novedad aquí. En la monarquía constitucional existe una constitución política. Profesor, ¿y eso de qué me sirve? Simple. De que la constitución política, ¿qué lleva en su interior? Leyes. Leyes, jóvenes. Leyes que todo ciudadano tiene que cumplir. Desde el más pobre al más rico, incluso los sacerdotes tienen que cumplir la ley, incluso el propio rey, incluso el rey, el intocable, ahora tiene que regirse por esta constitución política. ¿Te das cuenta? Entonces ahora el rey ya no puede hacer lo que quiere. Ya no puede, es imposible. Porque si el rey rompe alguna ley, tiene que ser condenado, incluso el rey. ¿Te has dado cuenta? Entonces, señores, esa es la gran diferencia que habrá entre una monarquía absolutista, donde el rey tenía el poder total y podía hacer lo que quería literalmente, y una monarquía constitucional, en donde pues ahora quien rige el poder, quien rige un Estado, ya no es el rey, no es su voluntad, no, sino que es la constitución política. Muy bien, la constitución política. Nadie se encuentra por encima de la constitución. Ahí lo tienes. Bien, entonces ese es el sistema que va a proponer el querido Montesquieu. Muy bien. Siguiente, Voltaire. Ajá, el gran Voltaire, ¿no? Se le dice Voltaire también. Gracias. Bien, entonces Voltaire, ¿de acuerdo? Tenemos todavía 10 minutos, voy a volar. ¿Qué pasó con Voltaire? Miren a la izquierda a Voltaire, lo tienen en las imágenes, lo tienes a la izquierda, y mira esa cara, ¿no? Me encanta el rostro de ese hombre. Mira esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa pícara. Mira esa careta, ¿no? Mira esa postura. Mira, es un tipo muy simpático, en el sentido de que es carismático, porque Voltaire, señores, era un hombre que, más que por sus ideas, brilló por lo que hizo. ¿Qué hizo Voltaire, profesor? Fácil. Había un problema con Montesquieu. Sus ideas son brillantes, son lo máximo. Montesquieu, pavoroso. Pero hay un pequeño detalle, de que cerca del 70% de la población europea en su época es ignorante. No saben leer y escribir. Y Montesquieu, de pronto, este genio de la política, viene con sus ideas revolucionarias y se desata en conversaciones
en la plaza, llega al público, pero la gente muchas veces no lo comprende, no lo entiende, no lo comprende. Y la gente lo ven a un tipo brillante que habla cosas interesantes, pero incomprensibles para ellos. Y pasarán de largo. Y acá viene Voltaire, pues. Voltaire es un tipo que se da cuenta de esto y dice, no, estas ideas geniales de Montesquieu y de la Ilustración tienen que llegar al pueblo. Y para ello tenemos que hablar el idioma del pueblo. Y entonces Voltaire, jóvenes, así como hoy en día, oye, es alucinante, jóvenes, pero al ser humano le encanta sonreír. Le encanta reír, por eso tienen tanto éxito las películas comedias, los memes. Nos gusta reír, siempre estamos riendo, nos encanta estar riendo, dime que no. Nadie le gusta estar enojado. Nos encanta reír, siempre con los amigos, con los memes, en redes sociales, con los chistes, con los TikTok. Nos encanta reír. Y en esa época la gente no era diferente. A la gente le gusta la risa, le gusta reírse, le gusta el entretenimiento. Y Voltaire era un artista del entretenimiento. Este hombre entendía de que si quería llegar al pueblo tenía que hablar su idioma y por eso Voltaire agarraba su banca, se paraba en la esquina de un parque y comenzaba sus discursos. Pero sus discursos, en lugar de ser de repente serios, graves y que te llaman a la reflexión, eran discursos más que todo, eran burlas. La técnica, el método que utilizó Voltaire para llegar al pueblo fue el del panfleto, el del sarcasmo, el de la burla, el de la risa. ¿Sí? El hombre ponía, mediante un humor bastante a veces ácido, ponía en ridículo a los reyes, a los nobles, y criticaba a la sociedad a través de la risa, y se criticaba a sí mismo, criticaba al pueblo a través de la risa, y la gente se mataba de la risa. Se reía, la gente se acumulaba, lo escuchaban, pero mientras que entre risa y risa, la gente decía, oye, este pata tiene razón, ¿no? Y la gente comenzaba a pensar, comenzaba a reflexionar. Entonces, esa fue la gran ventaja de Voltaire. Voltaire fue un pata que llevó estas ideas al pueblo. Lo llevó pues al tercer estado, ¿no? A la población, al ciudadano común y corriente. Y le llevó estas ideas políticas. Y eso permitió que reflexionaran, jóvenes. Muy bien. Pero también eso también le ganó un montón de problemas, porque constantemente a Voltaire los gendarmes, los guardias, se lo llevaban. Por promover pues el desorden público. Constantemente lo llevaban pues al calabozo, ¿no? Pero ya también lo soltaban porque era pues inofensivo, ¿no? Él no hacía nada malo. Entonces ahí lo tienes a Voltaire, ¿correcto? Pero ojo, no estoy diciendo de que el pata era un payaso y ya, no. Era un genio, era brillante también y también tenía ideas. Él también escribió un libro muy importante llamado Carta a los ingleses. Carta a los ingleses, que tiene un segundo nombre y por eso a veces eso confunde a los estudiantes. Esa obra se llamaba Cartas filosóficas. Acá lo tienen. Cartas filosóficas. Muy bien, ahí lo tienes. Cartas filosóficas de Voltaire. ¿De acuerdo? Es la misma obra que, lo que te decía, es la misma obra de Carta a los ingleses. ¿De acuerdo? ¿Por qué Carta a los ingleses, jóvenes? Porque Voltaire era francés, pero este hombre admiraba el sistema inglés. Le gustaba el sistema de Inglaterra, el sistema de gobierno inglés, el parlamento. Muy bien. Y por eso él va a elogiar este sistema político de Inglaterra y con ciertas modificaciones, con ciertos cambios, él propone también para Francia una monarquía constitucional. También. Al igual que Montesquieu, él también quería para Francia una monarquía constitucional. Igualito, lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Muy bien. Claro que con cierta inclinación hacia la organización de Inglaterra. Listo. Y ahora sí llegamos al más bravo de los tres. Al tipo más radical de los tres, ¿no? No radical en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que este patita va a plantear una forma de gobierno totalmente diferente. Muy bien, jóvenes, totalmente diferente. ¿Cuál será? Ese sistema de gobierno diferente será, pues, una república democrática. Rousseau agarra y dice, Montesquieu, Voltaire, se equivocan. Se equivocan, dice así a la mala, ¿no? Bravazo Rousseau, y dice, no, se equivocan ustedes. Si nosotros realmente queremos una nueva sociedad, tenemos que cambiar radicalmente el sistema político. Ustedes todavía defienden al rey, por eso son monarquías.
Ustedes todavía quieren mantener a la figura, pero eso es injusto, dice Montesquieu. No es, corrijo, Rousseau, no es correcto que el poder lo tenga un solo hombre tanto tiempo. No está bien, eso llama a la corrupción, dice Rousseau. Lo que yo propongo es un sistema totalmente novedoso, y por eso lo recordamos con tanto cariño a Rousseau. Yo propongo una república, al mejor estilo de la antigua Roma, una república, pero una república democrática. Mira lo que está haciendo el gran Rousseau. Está tomando la democracia griega, acuérdate que la democracia nació en Atenas, y la está fusionando con la República Romana. Resultado, una república democrática, lo que el Perú es hoy en día, jóvenes. Una república democrática. Ahí lo tienes. Muy bien, bárbaro, jóvenes, bárbaro. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía constitucional y una república democrática? Primero hablemos de la similitud. Una república y una monarquía, ambas tienen una constitución política, bacán. Pero hasta ahí no me llega. Luego son diferencias, por ejemplo, en una monarquía constitucional gobierna el rey. En una república gobierna el presidente. En la monarquía el rey gobierna de por vida. De por vida. En la república el presidente gobierna por un periodo de años. Como en el Perú. En la monarquía constitucional, señores, cómo se elige al siguiente rey es por herencia. El hijo del rey sigue gobernando, ¿verdad? Si te toca un hijo así totalmente irresponsable y caramba, licencioso fuiste, pues caballeros, tendrás que conformarte. En cambio, en la República Democrática es el pueblo, democracia, es el pueblo quien elige a sus autoridades. ¿Te has dado cuenta? Entonces, hay diferencias, jóvenes. Hay diferencias, muy bien, amigos. Entonces, esa será la gran diferencia que encontraremos entre el pensamiento de Rousseau y Montesquieu con Voltaire. Muy bien. La obra clave de Rousseau vendría a ser el contrato social. El contrato social, una obra maravillosa, señores, en donde él plantea, pues, precisamente este sistema de gobierno. Muy bien, muchachones. Listo. Entonces, aquí lo tienes. También tendrá una segunda obra llamada El Emilio. Algo vamos a dejar el Emilio, mira, fíjate en el gráfico. ¿Qué es el Emilio? El Emilio vendría a ser una obra en la que Rousseau critica la educación. Lo que te dije, critica la educación para él, lo que se tiene que enseñar en las escuelas es una educación natural. Lo que él llamaba una educación natural, no una educación utilitarista, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Por ejemplo, bueno, mejor no nos metamos a criticar eso, no. Entonces, eso defiende a Rousseau, una educación natural, que relacione, que vincule al ser humano con su entorno. ¿De acuerdo? Eso pretende en esta obra El Emilio. Listo. Finalmente, para terminar, chicos, vamos a arrancar con un economista. Dejamos atrás a los filósofos y entramos en un economista llamado Adam Smith, inglés. Él será recordado por ser el padre de la economía política. Escucha, el padre de la economía política, Adam Smith, ¿correcto? Adam Smith también será recordado porque este patita, acá lo dejo, muy bien, fundó lo que vendría a ser la escuela liberal, la escuela económica llamada la escuela liberal. Profesor, ¿en qué consistió la escuela liberal? La escuela liberal consiste, jóvenes, en que tú, la riqueza de una nación, de hecho su obra se llama La riqueza de las naciones. Para Adam Smith, la riqueza de una nación tiene que estar basada, tiene que estar fundamentada ¿en qué? Tiene que estar basada en la industria. En la industria. Industrializar un país para que progrese. ¿De acuerdo? E Inglaterra lo hizo y se convirtió en la primera potencia del mundo, jóvenes. Así que ahí lo tienes al gran Adam Smith. Su modelo económico se sigue utilizando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Date cuenta, para que te des cuenta, jóvenes, de que sí, esta es la prueba viviente, gente, esta es la prueba viviente de que las ideas realmente pueden cambiar al mundo, y lo cambian. Este sistema político en el cual vivimos no se creó de la nada. Primero existió ¿en dónde? En la cabeza de un hombre, en la cabeza de una persona. Así que preguntémonos, jóvenes, ¿acaso nosotros, así como ellos, no podemos diseñar tal vez un futuro más brillante? ¿Más luminoso? ¿Acaso no podemos? Pregunta, ¿no? Preguntas que uno se hace. En fin, jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar. Con eso terminamos lo que es la ilustración.
El siguiente tema vendría a ser la Revolución Francesa, pero de esos jóvenes tendremos que ocuparnos en una próxima sesión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Aprendiendo con ADK y Aprender con ADK. Nos vemos.